Seguimos. Existe la posibilidad de establecer en el testamento las sustituciones. Es decir, el testador puede designar a una o más personas para sustituir a los herederos o legatarios por él instituidos para el caso de que el heredero o legatario muera antes o simultáneamente que el testador. Acuérdense del principio de la conmoriencia que ya veíamos que se aplica en el Código Civil, que cuando no se pueda determinar quién murió primero y quién después, no ha lugar a la sucesión. Bueno, entonces se puede nombrar herederos que sustituyan a los herederos primeramente nombrados o incluso los legatarios para el caso de que el heredero o legatario mueran antes o simultáneamente que el testador. También para el caso de que no acepte la herencia o legado. Hay veces que el heredero instituido repudia la herencia, no la acepta por cuestiones a veces de orgullo, de conflicto con el testador, de no querer aceptar nada de él, etcétera, por conflictos que pudieron haber tenido en vida del testador. Y también para el caso de que el heredero sea incapaz. Por todas las situaciones que ya estudiamos, se puede generar la incapacidad del heredero instituido para ser reconocido como tal. ¿Y cómo van a ser esas sustituciones? Bueno, los sustitutos pueden ser nombrados conjunta o sucesivamente. Los sustitutos nombrados conjuntamente ocupan en su caso el lugar del heredero y serán solidarios tanto activa como pasivamente. Vamos a suponer que esta persona fue nombrada heredero, pero murió antes que el autor de la sucesión, o bien repudió la herencia, o resultó incapaz para heredar. ¿Por qué? Porque a lo mejor era su hijo y mandó matar a su padre. Se demostró en juicio y generó su incapacidad. Pero en el testamento se nombró como herederos sustitutos a estos tres, de manera conjunta. Entonces, al ya no estar el heredero instituido, entran ellos a sustituirlo. De manera conjunta, van a ocupar el lugar del heredero y van a ser solidarios, es decir, van a responder de las deudas de la herencia al ser herederos de manera solidaria. Por eso dice tanto activa como pasivamente. El activo que tenga la herencia se va a repartir entre ellos, pero también de manera solidaria van a responder de las deudas de la herencia. El sustituto que haya sido designado con otros sucesivamente ocupa el lugar del heredero y no el de los que le antecedieron en el orden de su nombramiento, cuando estos no aceptaron o no pudieron heredar. Es decir, si Roberto falleció antes que el testador, bueno, el testador, previendo esa posibilidad, había nombrado sucesivamente a Carlos, a Miguel y a Juan. Entonces le tocaba a Carlos, pero Carlos decide no aceptar, repudia la herencia que le correspondía. Entonces ahora le toca a Miguel. Miguel no va a sustituir a Carlos, al que va a sustituir es a Roberto. Es lo que nos dice este artículo: el sustituto que haya sido designado con otros sucesivamente ocupa el lugar del heredero y no el de los que le antecedieron en orden de su nombramiento, cuando estos no aceptaron o no pudieron heredar. Entonces Miguel no está sustituyendo a Carlos. A quien está sustituyendo es a Roberto. Ahora bien, el sustituto en el caso anterior excluye a los nombrados con ese carácter y que sean posteriores a él en el orden de su nombramiento. Aquí ya decide aceptar la herencia él, entonces eso excluye de toda posibilidad al último nombrado. ¿Por qué? Porque ya tenemos heredero instituido.
Los sustitutos van a recibir la herencia con los mismos gravámenes y condiciones con que debían recibirla los herederos, a no ser que el testador haya dispuesto expresamente otra cosa o que los gravámenes o condiciones fueran propios del heredero. Por ejemplo, si sobre los bienes de la herencia versan gravámenes como hipotecas o bien servidumbres, bueno, así lo va a recibir también el sustituto. Otra disposición nos establece: si los herederos instituidos en partes desiguales fueron sustituidos recíprocamente, los sustitutos tendrán las mismas partes que correspondían a los primeros, a no ser que claramente aparezca haber sido otra la voluntad del testador. El testador había instituido como herederos a Miguel, a Sandra y a Alberto, y a cada uno le fijó sus porcentajes, entonces ahí no hay problema. Pero para el caso de que estos herederos murieran antes que él, o repudiaran la herencia, o resultaran incapaces, designó como sus sustitutos a Carla si Miguel no podía ser heredero, a Silvia para sustituir a Sandra y a Pedro para sustituir a Alberto. Si por alguna razón Alberto a lo mejor repudia la herencia o se vuelve incapaz, entonces entra a sustituirlo Pedro, y a Pedro le va a corresponder el mismo porcentaje que le correspondía a Alberto, es decir, el 45%, a menos que el testador haya dispuesto otra cosa expresamente en el testamento para el caso de que se diera la sustitución. Puede mencionar, por ejemplo, en el caso de que Pedro entre a sustituir a Alberto, entonces a Pedro solamente le corresponderá el 20%, aumentando los porcentajes de Miguel y Sandra, 40% para cada uno de ellos. Esa puede ser alguna disposición que maneje el mismo testador. O puede mencionar también que ante la sustitución de Pedro por Alberto, a Pedro solamente se le otorgue el 20% de la herencia y el 25% restante, es decir, de lo que sobra de la parte del porcentaje que le correspondía a Alberto, se reparta en la vía intestamentaria, que le corresponderá entonces a los parientes más cercanos del testador. Se puede hacer. Pueden ustedes inventar una serie de disposiciones para el caso de la sustitución. Si no, pues se aplicará esto que establece la ley.